En Juan, capítulo 20, verso 13, ese evangelista, el evangelio, dice, a quienes le remitieren los pecados, le van a ser remitidos. Y a quienes le retuviere sus pecados, le serán retenidos. Significa este pasaje de la Escritura que el cristiano tiene autoridad para perdonar y retener los pecados de los hombres. Mira, este es uno de los pasajes bíblicos que más controversia ha traído dentro del seno de la cristiandad, porque hay algunos cristianos que alegan que este pasaje bíblico debe ser entendido de manera literal y que por lo tanto, siendo entendido de manera literal, aquellos cristianos que lo entienden así, entonces se abrogan el privilegio de poder perdonar pecados a otros y poder en alguna medida hacerles saber a otros que ellos tienen la facultad de perdonar el pecado. Por el otro lado, hay creyentes que entonces interpretan y entienden que este es un pasaje bíblico que lo que hace es que le da autoridad y facultad no al individuo, sino a la iglesia como tal. La iglesia en su proclamación puede anunciarle al mundo que en Cristo hay perdón de pecados. Y desde luego hay un debate interesantísimo, debate en el que nunca se han podido poner de acuerdo sobre el particular. Pero hay un dato interesante sobre esto, y el dato interesante es que indistintamente se interprete de manera literal o indistintamente se interprete de manera simbólica. Lo que sí bien es cierto es que a la iglesia se le ha concedido la facultad de proclamar el evangelio del reino. Y cuando la iglesia proclama el evangelio del reino, una vez el hombre o la mujer acepta la verdad del evangelio del reino, sus pecados le son perdonados. Y desde luego quien predica puede decirle a tal persona, mira, por haber recibido a Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Desde luego, caer en la ponencia de que literalmente el hombre puede perdonar el pecado, y otros que dicen que literalmente es la iglesia quien puede perdonar el pecado, y otros que dicen que no es ninguno, ni el hombre ni la iglesia, sería mera y sencillamente seguir girando alrededor de la noria, y esa no es mi intención. Mi intención es poder con esta respuesta decirle a este querido hermano que sí hay una facultad extraordinaria de parte de la vida de la iglesia, y es que la iglesia puede decirle al hombre, decirle a la mujer que como resultado de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, sus pecados le han sido perdonados. Yo viví ayer una experiencia compartiendo con un joven que se había convertido y comenzaba esos temores y dudas en el caminar como cristiano, y mis pecados habrán sido perdonados. Y yo comencé a citarle la palabra. La Biblia dice esto, que la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. Y comenzamos a proclamar lo que dice la palabra con respecto al perdón de pecados. Y él decía, es una verdad, es una realidad. Yo no tengo entonces por qué estar sintiendo sentido de culpa, porque Cristo me perdonó. Desde luego, y lo que estabas haciendo en ese momento, ¿qué era? Lo que estabas haciendo en ese momento era refiriéndote a las Escrituras para que esa persona pudiera sentir perdón de pecados. Exacto. Y pudiera vivir como un perdonado. Yo vuelvo de nuevo y les digo, o sea, yo no quiero entrar en la polémica de si es el hombre el que puede dar el perdón, o si es la iglesia, o si es un planteamiento simbólico. Yo no quiero caer en esa polémica, pero sí tengo que decir con toda honradez y con toda honestidad que la iglesia sí tiene un privilegio extraordinario, porque bueno, imagínate, tan sencillo como un creyente se muere,
Y en el culto funeral, ¿qué decimos del creyente? ¿No sabemos dónde se fue? No, eso no es lo que decimos. ¿Qué decimos del creyente? Oremos ahora a ver para dónde se fue. No, todo lo contrario. ¿Qué decimos del creyente? Cerró sus ojos aquí y está ante la presencia del Señor. Eso es una facultad que el Evangelio le da a la iglesia para poder proclamar las promesas de Jesucristo como fieles y verdaderas. Claro. Y desde luego, Jesucristo dijo que el que en Él creyere no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando un hombre se convierte, cuando una mujer se convierte al Evangelio, por más pecados que haya cometido, una vez se convierte, el que predica la palabra, sea ministro, sea pastora, sea sacerdote, oiga, ¿qué le dice? Le dice, mira, tus pecados te han sido perdonados. Ahora, si es en una forma literal o si es en una forma simbólica, pues volvemos de nuevo. O sea, caer en esa trampa sería seguir dándole vuelta a la noria y no resolvemos nada con eso. Eso es así. Bien.